Oh, eso no me ayudaría en una pandemia. No me está dando ánimo. Buenas noches de nuevo. Bueno, tengo que hacer una confesión. Siempre hay que comenzar con una confesión. ¿Sí o no? Tengo un defecto y quiero confesarlo. Mi defecto es cuando los hermanos están animados, yo me siento inspirado. Pero cuando los hermanos no están animados, no me siento inspirado. Y el problema es que cuando no me siento inspirado, mis sermones son muy largos. Y cuando estoy inspirado, mis sermones están cortos. Quiero preguntarles, ¿cómo quieren que sea el sermón de esta noche, considerando que ustedes están muy cansados? ¿Cómo quieren que sean? ¿Cómo? ¿Escucho bien? ¿Cómo lo quieren? Bueno, entonces mi defecto es otro. Cuando los hermanos están animados, mis sermones son muy largos. Y cuando los hermanos no están animados, mis sermones son cortos. ¿Cómo quieren que sea mi sermón? Entonces necesito de su ánimo. ¿Qué les parece? Porque estamos en Perú, ¿no? ¿No estamos en Perú? ¿Dónde están los peruanos? ¿Dónde? Eso, ahora sí los veo. Sí. Bueno, miren. El mejor lugar para estar cuando quiere sentirse cerca del reino de Dios es en un congreso. ¿Sí o no? Si usted quiere tener una experiencia semejante al cielo, hay que ir en un congreso. En un congreso te encuentras con personas que esperas ver y personas que no esperabas ver. Y lo más maravilloso es que yo o usted se encuentra en este congreso, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que dice la hermana White que tendremos 3 sorpresas en el cielo? Una, que habrán allá personas que no esperábamos ver. La segunda es que no habrán personas que esperábamos ver, ¿verdad? Y la tercera, que es un milagro, es que nosotros mismos estaremos allá. 3 sorpresas, ¿verdad? Y eso es lo que el congreso es, ¿verdad? Siempre nos encontramos con personas que a lo mejor no esperábamos ver. Y siempre estamos sorprendidos que a lo mejor otros no están, que queríamos ver. Y lo maravilloso es que nosotros podemos estar presentes y hacer parte de esta maravillosa fiesta. Y cada vez que participo en un congreso, me siento tan lleno, tan cumplido, que al terminarse me siento un poco extraño. Es como regresar del cielo otra vez a la tierra. Imagínense, después de este congreso volveremos todos a la rutina diaria y regresamos a lo que vivimos cada día del año. Solo hay 5 o 6 días que vivimos lo que estamos viviendo ahora. ¿No sería bueno aprovechar a lo máximo de estos momentos?
Entonces, hermanos, yo sé que el programa está un poco cargado, pero yo entiendo, después de 4 años de no vernos en un congreso, es normal que tengamos un programa tan seguido, ¿verdad? Yo sé que nos cansaremos, pero yo prefiero cansarme de escuchar la palabra de Dios antes de regresar a la rutina, que estar aquí y vivir la misma rutina que vivo cada día, ¿verdad? ¿No es maravilloso que tenemos este privilegio? Así que aprovechemos de estar presentes, especialmente en las palestras, porque los sermones, los estudios se conectan entre ellos. Y si ustedes faltan a alguna de estas presentaciones, ustedes no tendrán la conexión entre un sermón y el otro. ¿Entienden? Y por favor, como yo amo mucho a los jóvenes, me gustaría que los padres se encarguen de asegurarse que sus hijos están aquí presentes. No esperen que los pastores vayan a buscarlos. ¿Qué les parece? Asegúrense ustedes que sus hijos están aquí, porque hay un propósito por el cual vinieron o los trajeron, ¿verdad? Y el propósito es que ellos se acerquen más a Dios, ¿sí o no? Y esto lo podrán hacer por escuchar la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios se titula como... Les voy a preguntar otra vez. ¿Cómo se llama? Tiempo de espera, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata en este estudio. Me gustaría leer en Apocalipsis 12, 7 a 9 para comenzar. Y dice aquí: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿que es quién? ¿Quién es Miguel? No les escucho. ¿Se acuerdan? ¿Quieren que yo sea inspirado? ¿Sí? Bueno, seamos animados. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Entonces, si Satanás fue tirado del cielo, expulsado del cielo, y está engañando el mundo, ¿a dónde fue después de ser sacado del cielo? ¿A dónde fue? ¿Y dónde está la tierra? ¿Y quién vive en la tierra? ¿A quién está buscando él engañar? A nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí en la tierra, desafortunadamente, en el momento que nuestros primeros padres pecaron, ellos entregaron a Satanás el dominio que Dios les había dado a ellos. ¿Sí o no? Lo estudiamos en la escuela sabática, ¿verdad? El momento que nuestros padres pecaron, ellos entregaron este dominio a Satanás. Y gracias a este dominio que Satanás obtuvo por engaño, él tiene derecho, ¿verdad? Según él, a actuar contra el hombre y así prevenir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿A quién quiere Satanás engañar? A todos, ¿verdad? Y él siente que tiene derecho de engañarnos porque nosotros le entregamos este derecho por desobediencia, ¿verdad? Es verdad.
Entonces, Él quiere prevenir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero hay buena noticia, hermanos. Hay buena noticia. Porque mientras Dios permite a Satanás luchar contra nosotros, según Génesis 3:15, que dice: tú le herirás el calcañar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este texto, verdad? Aquí dice: tú le herirás el calcañar. Pero el texto bíblico también contiene una promesa para el pueblo de Dios. Y lo vamos a ver después. Pero ahora vamos a ver qué quiere decir que Satanás herirá el calcañar de la mujer y de la semiente de su descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo de Dios, aunque sea dedicado a Dios, pasará por pruebas, ¿sí o no? ¿Es esto lo que significa este texto? Tú le herirás el calcañar. Quiere decir que la iglesia de Dios aquí en la tierra, el remanente del pueblo de Dios, experimentará ¿qué? Pruebas. Y estas pruebas vienen ¿de quién? ¿De quién? ¿Quién causa las pruebas que experimentamos? Satanás. ¿Y quién le permite actuar? Dios. ¿Y por qué le permite? Porque nosotros hemos renunciado al dominio que Dios nos había dado. Vamos a considerar unos datos de pruebas que Satanás ha traído contra el pueblo de Dios durante los siglos. Aquí tengo una lista de persecuciones que tuvieron lugar por mucho tiempo contra el pueblo de Dios. Satanás intentó destruir el pueblo de Dios por la persecución de Nerón, de Dominicano, de Traiano, de Marco Aurelio, de Septimio Severo, Máximo, Decio, Valeriano y Diocleciano. ¿Qué pasó después del dominio de Diocleciano? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Una historia muy importante. ¿Qué aconteció en el año 312 cuando se terminó el dominio de Diocleciano? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de la historia? Tuvo lugar una de las más populares conversiones del mundo. ¿Quién fue convertido en el año 313? ¿Quién fue convertido? Constantino, ¿verdad? Y cuando Constantino fue convertido, Satanás se arrepintió. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Se convirtió? ¿Satanás también se arrepintió? No los escucho. ¿Qué pasó porque con Diocleciano se terminó la persecución? Y cuando la persecución se terminó, los cristianos pensaban que Satanás se había arrepentido, que no había persecución más. ¿Piensan ustedes que Satanás se arrepintió o simplemente cambió los métodos de trabajo? ¿Por qué cambió los métodos de trabajo? Porque durante la persecución, según los datos que encontramos en la historia y en el espíritu de profecía, durante la persecución el número de los cristianos se estaba multiplicando. La hermana White usa este término: la sangre de los mártires era como una semilla que estaba siendo plantada en los ríos, y esta semilla que era la sangre de los mártires era una semilla que producía ¿qué?
¿Qué producía? ¿Qué produce una semilla? ¿Y cuáles eran los frutos? Otros cristianos, ¿verdad? Y Satanás se dio cuenta que con esta persecución no funcionaba. Entonces él inspiró a Constantino dejar la impresión de que ha sido convertido, cuando en realidad él estaba buscando popularidad política y apoyo político. Él se declaró convertido, y una vez que fue convertido, Constantino se puso a castigar a Diocleciano y a sus seguidores por el hecho de que ellos habían perseguido a los cristianos. Ahora imagínense ustedes que los cristianos estaban viviendo en catacumbas, tenían miedo de salir para que no sean perseguidos y matados. Y de repente Constantino se pone a castigar a los que habían perseguido a los cristianos y está llamando a los cristianos amigos y hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes si un día el presidente del país de Perú se convierte a la reforma? ¿Cómo se sentirían? Felices, ¿verdad? Pues así los cristianos en este entonces se sintieron tan felices que tenían un hermano que los represente en los palacios de los reyes. Y Constantino les llamó a los cristianos y dijo: hermanos, ahora ustedes serán libres, ustedes podrán ejercitar su fe públicamente. Ustedes son mis amigos y mis hermanos. Lo que él hizo es llamó a los cristianos a su palacio y dijo así al líder cristiano: mire, hermano, como somos hermanos, vamos a compartir lo que tenemos. Yo tengo este trono de Roma, se lo voy a dejar a usted, y yo me voy a mudar para Constantinopla. Tú te quedas para reinar aquí en Roma, porque tú eres mi hermano, y yo voy a ir a Constantinopla y voy a reinar en Constantinopla. Imagínense ahora el cristiano, el líder cristiano, viene de las catacumbas, en el trono de Constantino y en su palacio se está sentado. Y ahora le pregunto: ¿quién le va a quitar el trono a este cristiano líder? ¿Quién le va a quitar el trono? ¿Quién? Nadie. Nadie le va a quitar el trono. Una vez que se sentó en el trono, allá se quedó. Y quiero decirles que así fue nacida la Roma papal. Así nació la Roma papal. Porque este cristiano hermano que había salido de las catacumbas, una vez que se sentó en el trono, y otro hermano humilde vino y le dijo: hermano, no creo que eso es bueno. Usted está dejando de seguir a Cristo para sentar en un trono. Este cristiano líder que está sentado en el trono se siente amenazado y maltrata a su hermano cristiano, y eso es lo que pasó en la Inquisición. Hermano persiguiendo a hermano cristiano. Y quiero decirles que el mismo método será usado en el futuro. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía sobre el resultado de la conversión de Constantino. Dice aquí: el espíritu de avenencia y de transacción fue cortado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Lo que dice este texto es que gracias a la persecución no hubo apostasía en el pueblo de Dios. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué? Gracias a las persecuciones no había apostasía en el pueblo de Dios.
La persecución fue lo que hizo a los cristianos más fuertes, los hizo más fieles. Yo nací en un país comunista, en un país donde nuestros hermanos sufrieron persecuciones. Y cuando la iglesia estaba sufriendo persecuciones, la iglesia tenía 5,000 miembros. En un país pequeño, pero tenía muchos miembros. Los hermanos nuestros no sabían de dónde recibían las lecciones de escuela sabática, porque una persona venía de Yugoslavia a Rumania, estaba pasando por la calle y simplemente tenía una nota de dónde vivían los hermanos, y él estaba tirando las lecciones de escuela sabática por encima de la cerca de la propiedad, y en la mañana los hermanos se despertaban y encontraban la lección, y así la tenían. Nunca sabían quién les traía la lección, ¿verdad? Nuestros hermanos pastores aprovechaban de una boda o de un funeral para reorganizar la unión. Porque si venía una persona para preguntar, ¿por qué ustedes están reunidos aquí?, ellos podían decir, estamos de boda. Por eso en Rumania las bodas duraban una semana entera. Porque durante este casamiento, esta boda, había congreso de jóvenes, había reorganización de unión, ¿entienden? Por escondido estaban haciendo estas cosas. En un funeral el pastor estaba predicando y después desapareciendo por los bosques para que la policía no los agarre. En este tiempo, hermanos, puedo decir que la iglesia de Dios era fiel. Esta persecución no permitió que nuestros hermanos apostaten y sean apostatados. Y eso es lo que dice el espíritu de profecía aquí. Gracias a la persecución no había apostasía en el pueblo de Dios, mas habiendo cesado la persecución, dice aquí, y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles, y sigue, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. ¿Qué hicieron? Dejaron la sencillez de Cristo por la pompa de los paganos. Y sustituyeron ellos los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Y ahora, muy importante, por favor sigan allá si lo ven. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde causó gran regocijo? ¿Dónde? Entre los cristianos, ¿verdad? Gran regocijo. Y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo ¿dónde? En la iglesia. La iglesia cristiana pensaba que ellos habían vencido al paganismo, pero en realidad el paganismo había vencido el cristianismo. ¿Verdad o no? ¿Verdad? Con excepciones, ¿verdad? ¿Quién hacía la excepción? ¿Quién hacía la excepción? Los fieles que nunca dejaron de seguir a Cristo. Y cuando la iglesia apostató, ¿quién fue reconocida como iglesia de Dios? ¿Quién? Los fieles. ¿Eran pocos o muchos? Pocos, pero ellos eran reconocidos como iglesia de Dios. La pregunta es, después de escuchar estas cosas, viendo a Satanás trabajando por persecuciones, por pruebas, después por engaño, muy sutilmente, ¿verdad? Viendo a Satanás haciendo este trabajo, nos preguntamos nosotros como pueblo de Dios,
¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿No es lo que a veces sentimos orar? ¿Sí o no? Sí. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Estamos viendo los planes de Satanás avanzando. Estamos viendo los movimientos políticos y religiosos acercándose de una ley dominical. Y nos miramos a nosotros caminando en el mismo lugar, no avanzando mucho, ¿verdad? En comparación con los movimientos seculares. Y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperar? ¿Hasta cuándo? ¿Es tiempo de qué, hermanos? ¿Es tiempo de qué? De espera. La pregunta es, ¿hasta cuándo esperar? ¿Hasta cuándo esperar? Porque eso es lo que hemos hecho como Reforma por muchos años. Es tiempo de esperar. A ver, ¿qué va a acontecer? ¿Cuál será el siguiente paso de Satanás? Deberíamos enfocarnos más en cuál debería ser nuestro paso, ¿verdad? ¿Va a ser adelante o para atrás? ¿Hasta cuándo, Señor? Y a veces tenemos la tendencia de decir, Dios nos abandonó. Pero mire que dice aquí la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Díganlo conmigo, por favor, léanlo conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, yo sé que ustedes, los que tienen muchos años en la fe, se preguntaron muchas veces, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo, Señor, esperar? ¿Hasta cuándo? Y yo quiero decirles, estoy agradecido que Dios por lo menos no vino antes de 1993, porque me dio a mí una oportunidad de arrepentirme. Y todos nosotros deberíamos agradecer a Dios que tuvo un poco más de paciencia con nosotros, para que ninguno de nosotros perezca, mas que todos experimentemos el arrepentimiento. Es tiempo de espera. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y quiero decirles que cuando nosotros preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? Del cielo, si tomamos un momento para escuchar, cuando nosotros preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor, permites que estas cosas acontezcan? Del cielo, si tomamos un momento, escuchamos el eco. ¿Hasta cuándo, mi pueblo, tengo que esperarte? ¿Sí o no? Sí, hermanos. ¿Quién está esperando? ¿Nosotros o Dios está esperando por nosotros? Dios está esperando por nosotros. Él está esperando que nosotros nos arrepentamos, cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a leer este texto por completo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Qué encuentran ustedes en este texto? Yo encuentro una profecía y una promesa, ¿verdad? La profecía es que habrá una batalla, un conflicto entre la mujer
y la serpiente. La serpiente dañará el calcañar de la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios, el remanente del pueblo de Dios, le herirá ¿qué? La cabeza. Y quiero preguntarles, ¿cuál herida es mortal? ¿Del calcañar o de la cabeza? Entonces lo que este texto nos dice es que sí, el pueblo de Dios sufrirá, pero al final será victorioso, ¿sí o no? Amén. ¿Dónde están, hermanos? Amén. 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 Dios nos está esperando. Dios está esperando darnos esta victoria, pero nosotros muchas veces la rechazamos. Porque decimos, mire, acabo de casarme, me gustaría tener un año más. Mire, acabo de comprarme un carro. Señor, hace tanto tiempo que estoy estudiando en la universidad. ¿Para qué vengas ahora? No. Y el Señor está ahí esperando y nos pregunta, ¿hasta cuándo, mi pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que la sangre de los mártires están también gritando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Queremos estar libres, queremos otra vez vivir. No que hablan los muertos, pero es un simbolismo, ¿verdad? El pueblo de Dios sufrirá, pero al final será victorioso. Pero vamos a preguntarnos, cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿me incluye a mí también? ¿Te incluye a ti también? Pues que así sea, ¿verdad? Que así sea. Dios nunca falla, hermanos. Los que fallan somos nosotros, porque no nos preparamos. Dios nunca falla. Esta es en breve la historia de la caída de la iglesia cristiana. Pero esta caída, hermanos, la caída de la iglesia cristiana ha sido predicha. ¿Ha sido o no? Ha sido predicha en Apocalipsis 12, 17, el texto que acabamos de leer al principio, que dice que entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? El resto de la descendencia de Eliam. Mire, hermanos, ¿por qué digo yo que en este texto se incluye una profecía de la caída de la iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque aquí dice que Satanás se airó. ¿Contra quién? ¿Contra quién? La mujer. Pero ¿contra quién se fue a hacer guerra? ¿Contra quién? ¿No contra la mujer? ¿Por qué no? Porque cuando Satanás se airó contra la mujer, la mujer hizo ¿qué? Tembló, ¿verdad? ¿Por qué? Por temor. Satanás se airó contra la mujer y la mujer dijo, no me castigues, obedezco. Y Satanás le dijo a la mujer, vayan a la guerra para defender el país. Y la mujer por sus líderes dijo, sí, vamos. Solo que nos dejes existir, no perder nuestras iglesias. Dejen las iglesias abiertas y vamos a la guerra, no hay problema, ¿verdad? Y Satanás no fue a hacer guerra con la mujer. ¿Por qué? Contra la mujer, ¿por qué? Porque la mujer se dejó engañada, ¿verdad? Pero ¿contra quién fue a hacer guerra? ¿Contra quién? La descendencia, los que quedaron guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Dónde están? Amén. Fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, que son los que guardan los mandamientos. Vino a hacer guerra contra la minoridad que quedó fiel. La caída de la iglesia cristiana ha sido profetizada. Y este pueblo remanente se pusieron a estudiar
Intentaron reconciliarse con la iglesia madre, ¿verdad o no? Sí, intentaron. ¿Lograron? ¿Lograron reconciliación? No. ¿Y qué hicieron al final? Se juntaron unos cuantos y dijeron: vamos a intentar un poco más. Oraron, hicieron un apelo, se encontraron y no dio cierto. Y allá en esta reunión se hizo un informe que se llama el protocolo, ¿verdad? ¿Así se llama en español? ¿El protocolo? ¿El protocolo? Es un libro donde se está hablando de esta reunión que tuvieron unos cuantos hermanos. Y como esto no funcionó, 11 años después de haber sido excluidos por la iglesia, este remanente pueblo de Dios se reunió en 1925, ¿verdad? Es lo que llamamos nosotros y reconocemos como la primera ¿qué? Delegación de la conferencia general. Y pues aquí tengo fotos de cada conferencia general. Cada vez, aquí las pueden seguir, por favor, porque no tenemos mucho tiempo para todas. Pero aquí tenemos 1944, 48, 1951, 1959, 1963, 1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 en Brasil, 2003 en Brasil, 2007 en Corea, 2011 en Rumania, 2015 en los Estados Unidos, 2019 en Brasil. Hermanos, estoy feliz que soy parte de este pueblo. No somos perfectos. No somos perfectos. Como dije, a veces estamos caminando en el mismo lugar, no avanzamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todavía estamos militando, ¿verdad? Estamos militando. Y mientras militamos, hay esperanza de que seamos ¿qué? ¿Seamos qué? Triunfantes, ¿verdad? Mientras militamos, hay esperanza de que seamos triunfantes. Pero el momento que dejamos de militar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No hay esperanza de ser victoriosos. Hermanos y hermanas, jóvenes, niños, tenemos un privilegio. El privilegio de ser parte de este pueblo maravilloso, humilde así como es. Vamos a seguir siendo parte de él. Vamos a seguir los pasos de Jesús. Vamos a hacer todo lo posible para que esta iglesia triunfe. No nos dejemos engañados, porque las ventajas que nos ofrece este mundo perecerán. Lo que quedará es lo que invertimos en la iglesia de Dios, en camino a la patria celestial. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes. Gracias por hacer el esfuerzo de viajar tanto. Gracias por su paciencia esta noche con mi español pobre. Pero ustedes saben quién es culpable, ¿no? Por mi español pobre, ¿sí?
¿Saben? ¿No saben? El hermano José Romero, él fue mi primer profesor de español. Si algo no va bien es por su culpa, por la culpa de él. Sí. Hermanos pastores, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por seguir militando, por dirigir a este pueblo maravilloso en el camino hacia la patria celestial. Bendiciones, hermanos, y espero que aprovechen de este congreso a lo máximo. Amén.